Antes de que llegue el estruendo, se siente el temblor, una vibración sorda como si el mundo respirara distinto. No hay gritos, no hay alertas, solo una certeza que se hunde en la tierra, algo se acaba de romper. En lo profundo de la selva de Laos, el cielo llevaba días descargando lluvias que parecían eternas. Los caminos se habían convertido en ríos, el suelo ya no absorbía nada, pero la presa auxiliar de Gepiang Genamnoy seguía en pie. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron. Si aguanta esta noche, quizás aguante siempre. Colapso de la represa en Brumadinho, Brasil. Fue una mañana tranquila. Los trabajadores desayunaban en la planta minera. Algunos se preparaban para comenzar el turno. Y entonces, sin ruido previo, sin grietas visibles, la represa cedió. Lo que descendió no fue solo agua, era barro tóxico, residuos mineros y toneladas de muerte. La ola marrón arrasó edificios, talleres, carreteras y vidas. 270 personas murieron. El lodo cubrió 300 hectáreas y alcanzó el río Paraopeba, contaminando el agua de miles de personas. Las investigaciones fueron claras: negligencia sistemática, informes de riesgo ignorados, alertas silenciadas y una confianza criminal en que la estructura resistiría. Pero no lo hizo. Brumadinho no colapsó por las lluvias ni por un terremoto, colapsó por la avaricia. Fue el precio de mirar para otro lado, y Brasil, como el mundo, pagó ese precio con vidas y con ríos enteros convertidos en cementerios de lodo. Colapso de la represa en Laos. En la tarde del 23 de julio de 2018, una fractura invisible se transformó en desastre. La represa colapsó de golpe y liberó una pared de lodo, piedras y agua que descendió con furia por los valles. No era solo agua, era una avalancha tóxica, arrasando casas, templos, caminos, personas. Las aldeas desaparecieron en minutos. Más de 6.600 personas quedaron sin hogar. Cientos murieron o siguen desaparecidas. El dato más brutal vino después. La empresa que operaba la represa sabía que había grietas, las habían visto. En vez de evacuar, mandaron a reforzar la estructura. No llegaron a tiempo. Colapso de Rapidan, Minnesota. En el norte de Estados Unidos, la represa Rapidan, construida en 1910, llevaba años dando señales de fatiga. El concreto estaba agrietado, el acero oxidado, el diseño era obsoleto. En junio de 2024, una secuencia de tormentas desató el colapso. Lluvias récords elevaron el cauce del río Blue Earth y la estructura no pudo soportarlo. Se abrió con un rugido seco. El agua salió en masa, arrastrando todo: árboles, vehículos, puentes, cultivos, historias familiares. No fue una sorpresa, las advertencias estaban archivadas, los informes hablaban de riesgo elevado, pero el presupuesto para repararla nunca llegó. Solo hizo falta un temporal más fuerte que los anteriores. Solo bastó que las decisiones se postergaran un año más. Lo demás lo hizo el agua. Lo que ocurrió en Laos y Minnesota no fue una anomalía, es parte de un patrón, y lo más inquietante es que este patrón recién comienza. Inundaciones en Uttarakhand, India. El Himalaya, con toda su majestuosidad, también es un territorio frágil. En el estado de Uttarakhand, India, las lluvias comenzaron como una bendición. Pronto se transformaron en amenaza. Durante días, la intensidad de las precipitaciones no dio respiro. El río Mandakini se desbordó, los caminos desaparecieron y las laderas, ya debilitadas por la deforestación y la construcción incontrolada, se dieron una tras otra. La presa de Kedarnath resistió como pudo, golpeada por torrentes incontrolables y saturada de sedimentos. La presión del agua sobrepasó cualquier cálculo. Lo que era una infraestructura de control se volvió un embudo de caos. En cuestión de horas, pueblos enteros fueron arrasados. La fuerza del agua no solo se llevó edificios, arrastró templos milenarios, desplazó toneladas de roca y lodo por valles enteros y sembró la tragedia en cada curva. Las imágenes eran apocalípticas: casas flotando entre árboles arrancados de raíz, personas atrapadas en tejados esperando rescate. La cifra de víctimas superó las 1.000. Miles más desaparecieron o lo perdieron todo, y al final, la pregunta que quedó suspendida fue simple: ¿realmente se puede construir seguridad en un terreno que el agua ya considera suyo? Liberación de agua en la presa Rapel, Chile. Chile conoce bien los extremos del clima. En abril de 2016, tras un frente de lluvias intensas que azotó el centro del país,
El embalse Rapel alcanzó su máxima capacidad. El nivel del agua rozaba los límites de seguridad y no había opción, había que abrir la compuerta. Lo que se desató fue un espectáculo brutal. Toneladas de agua cayendo con estruendo por las rampas de desagüe, generando un río artificial que se movía con fuerza descontrolada. Las autoridades afirmaron que era una liberación controlada, pero el volumen y la velocidad con que se vaciaba el embalse no dejaba lugar a dudas. Se estaba conteniendo una catástrofe por segundos. La represa, construida en 1969, fue diseñada para responder a emergencias así, pero su estructura ya había sido exigida al límite. Las lluvias no fueron una excepción climática, fueron una señal de lo que se avecinaba. La frecuencia de estos eventos crece y lo que antes ocurría cada 20 años, ahora ocurre cada 3. La frontera entre control y colapso se vuelve cada vez más delgada. Terremoto en Pakistán y emergencia en Tarbela, 2015. No todo colapso viene por exceso de agua. A veces, el peligro llega desde las profundidades de la tierra. El 26 de octubre de 2015, un potente terremoto de magnitud 8.1 sacudió Pakistán. Las construcciones temblaron, las calles se partieron, pero el verdadero miedo estaba en otro sitio. La presa de Tarbela, una de las mayores del país. Los sensores detectaron movimientos irregulares en la presión interna. La sacudida había desplazado arcilla y sedimentos, obstruyendo las tuberías de enfriamiento. Era una bomba de tiempo. Para evitar un daño mayor, los ingenieros tomaron una decisión urgente: liberar el agua. Se abrieron las válvulas de alivio de emergencia. Desde lo alto, la imagen era clara: un torrente turbio y poderoso saliendo a toda velocidad, empujado con fuerza contenida. No fue un colapso, pero estuvo cerca. La válvula salvó la estructura. El agua no reventó los muros, pero mostró cuán frágil puede ser una presa frente a eventos naturales que no entienden de ingeniería ni cálculos. Tarbela resistió, sí, pero lo hizo temblando. Lo que quedó no fue solo un susto, fue una advertencia. Liberación masiva de agua en represa en Brasil. En otro rincón del mundo, el problema no fue un sismo, sino la acumulación inevitable. En Brasil, tras días de lluvias intensas, una de las presas más grandes de la región fue llevada al límite. No hubo otra opción, las compuertas se abrieron. Lo que parecía un procedimiento técnico rutinario se convirtió en una escena aterradora. La masa de agua liberada bajaba por los canales con una violencia difícil de procesar. No era solo agua, era presión, velocidad, ruido, una fuerza que atravesaba el concreto y estremecía el suelo. Las comunidades agua abajo miraban con temor, sabiendo que lo que se soltaba para evitar un colapso podía igualmente causar destrucción. Esta no era una presa fallando, era una presa haciendo todo lo posible para no fallar, y aún así, la línea entre prevención y tragedia era demasiado delgada, porque cuando se necesita liberar millones de litros de agua en minutos, lo que está en juego no es solo una estructura, es todo lo que hay río abajo. Colapso de la presa del lago Dumlak, Estados Unidos, 2019. El 14 de mayo de 2019, en Texas, Estados Unidos, el lago Dumlak amaneció como cualquier otro día. Los residentes caminaban por sus muelles, pescaban o simplemente contemplaban el agua quieta. Todo parecía en calma, hasta que dejó de estarlo. Sin previo aviso, una de las compuertas centrales de la presa cedió. Un estruendo seco rompió el silencio de la mañana y en cuestión de minutos, el lago entero comenzó a vaciarse como si alguien hubiese quitado el tapón de una ballena gigante. El agua no explotó con violencia, pero su retirada fue devastadora. Barcos, muelles, casas flotantes quedaron atrapadas en el barro. El lecho del lago, antes escondido, quedó al descubierto como una herida abierta. No hubo víctimas, pero el impacto económico y emocional fue enorme, y lo peor, el fallo no fue una sorpresa. La presa tenía más de 90 años y las advertencias sobre su desgaste se venían acumulando desde hace mucho tiempo. Como en otros casos, se propusieron las reparaciones, se minimizó el riesgo hasta que el tiempo se acabó. El lago Dumlak se secó en un día, pero el precio de esa negligencia durará años. Deslizamiento en embalse de Leshan, China. En China, la amenaza no vino del agua, sino de la montaña. En la región de Leshan, una ladera entera colapsó sobre el embalse tras semanas de lluvias intensas. Toneladas de tierra, roca y árboles se desplomaron como una avalancha. La masa cayó directo al agua, provocando una ola colosal que chocó con los muros de la represa. Fue como si la montaña hubiera arrojado un puño de tierra contra el corazón del embalse. La ola resultante desbordó parte de la defensa, dañó estructuras, bloqueó accesos y paralizó una planta hidroeléctrica entera.
Por fortuna no hubo muertos, pero las imágenes del derrumbe, con un hombre corriendo desesperado mientras el suelo desaparecía detrás de él, quedaron grabadas como símbolo del límite entre control y catástrofe. LeShan demostró que no siempre es la presa la que falla, a veces el entorno mismo se convierte en enemigo, y cuando eso ocurre no hay ingeniería que lo detenga. Las presas no suelen estar en nuestras noticias ni en nuestras conversaciones, pero un solo fallo puede arrasar un pueblo entero, borrar familias, cambiar el mapa. Son gigantes dormidos y muchos están a punto de despertar. ¿Crees que estamos preparados para el próximo colapso? Si este contenido te impactó, deja tu like, nos ayuda a seguir trayendo historias reales que importan y cuéntanos en los comentarios. ¿Hay una presa cerca de donde vives? Sin más nada que decir, me despido. Hasta el próximo video.